En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña en esta oportunidad la concejal y candidata a la alcaldía mayor de Bogotá, María Fernanda Rojas, Mafe Rojas. Ella es comunicadora social, periodista, también es abogada de profesión y quiere ser alcalde de Bogotá. Mafe, como se le dice popularmente, ¿cierto? Bienvenida al Día Noticias. Muchas gracias, John Didier. Pues nada, es un gusto estar acá otra vez en el Día Noticias, pero esta vez para hablar de esta precandidatura a la alcaldía de Bogotá, una precandidatura pues que me anima mucho, que me hace plantear unas propuestas que creo que son muy pertinentes en este momento de la ciudad. Una candidatura basada pues en 25 años de experiencia en la ciudad, caminándola, estudiándola, investigando, proponiendo, ejecutando recursos públicos, y pues digamos, creo que tenemos todas las cualidades, las características que hoy necesita quien dirija esta ciudad con todos estos retos tan grandes que hay. No necesito llegar a aprender, como sí les tocaría a muchos de los candidatos, ¿no? Que no conocen la ciudad, que no han trabajado en ella. No tengo que decir, venga, yo tal vez sí puedo ejecutar, porque yo sí he ejecutado, a diferencia de otros candidatos. Y además tenemos unas propuestas que estoy segura que a la gente le interesan, le van a parecer, digamos, claves para este momento de la ciudad y nos llevará a construir ese sueño colectivo de ciudad que nos merecemos, que nos lleve, que nos haga, John Didier y audiencia, cambiar como de siglo, porque todavía hay muchos temas. Esto de que la gente se tenga que levantar a las 4 o 5 de la mañana, coger un bus lleno, atravesarse toda la ciudad para llegar a trabajar, esto ya de verdad que eso es invivible para la mayoría de las personas. Nosotros vamos a concretar obras y hacer que la gente viva bien, hacer que esta ciudad sea viable. Entonces, ahí espero poder compartir con ustedes muchas de estas propuestas para la alcaldía. Por supuesto. Bueno, es comunicadora social, ¿de qué universidad? Yo me gradué en La Sabana. En la Sabana. ¿Y ha hecho periodismo en algún medio? Hice antes de graduarme, o sea, Ujú. hace, La hace ya práctica. bastante tiempo. Yo una parte de mi carrera la hice en México. Ujú. Yo tengo, hay un pedacito del corazón mexicano, tengo parte de mi familia, pues es mexicana. Viví en México, pues en aquella época voy con frecuencia por temas sobre todo familiares y eso, y de amigos y demás. Entonces cuando estudié allá hice práctica en radio y en prensa, Ujú. en un periódico. Yo era realmente muy chiquita, yo terminé el colegio muy niña. Entonces, y muy rápidamente me fui a México, pues porque allá tenía como familiares. Y por allá, luego cuando regresé hice algunas cosas, sí, algunas cosas de medios, pero incluso al principio de empezar mis estudios de comunicación. Ujú. Pero cuando ya fui a hacer la práctica para graduarme de comunicación, eh, a mí yo la hice en un tema público, un tema de ciudad. Me tocaba hacerle seguimiento a unos programas sociales que había en Bogotá en esa época. Entonces, ahí conocí San Cristóbal porque en Juan Rey había un programa de vivienda que yo tenía que hacerle como un seguimiento. Conocí muchos lugares en Bosa, en Kennedy, y me enamoré de eso, me enamoré de hacer trabajo sobre la ciudad. En ese caso era investigación y ahí me quedé. Ahí sí, como dicen, cuando uno se mete a estudiar Bogotá, de eso no se sale. Sí. Entonces, de eso no me salí, ahí me quedé. Y luego estudié Derecho. Y estudié Derecho a muchos años después, me gradué el año pasado, Ujú. y fue pues una experiencia maravillosa, me encantó. Como que siempre había tenido ahí ese gusto por el derecho y Dios Lidier, mira que a lo largo de mi vida laboral me ha tocado practicarlo mucho y, por ejemplo, yo aprendí mucho sobre contratación pública. Yo conozco el tema de contratación pública, lo he ejercido, lo he estudiado
pero estudiar derecho me ayudó como a entender toda la lógica de ese tema y de otros, y sí, me encantó, o sea, sí, es una experiencia y además volver a la universidad a una carrera, pues porque digamos, he tratado de estudiar posgrados y esas cosas, pero volver a una carrera es una experiencia fantástica. Sí, es un complemento ideal y más usted que está ha estado en el sector público, que hay que, más que para desempeñarse como abogado, es importante conocer el contexto, cómo se toman las decisiones, los riesgos que hay, y eso lo da la formación en derecho. Es como ideal para quien se desempeñe como funcionario público. Tal cual, sí, así es. Y pues digamos estar también en el contacto académico, estar uno estudiando y todo, pues también es muy importante. Y mira que esta campaña también ha sido algo, ha tenido mucho de eso, porque esto es un desafío intelectual, es, venga, aterricemos esas propuestas, esas ideas que siempre he tenido, escuchemos, ya he hecho algunos talleres programáticos, entonces escuchemos las propuestas de la gente, nutramos toda esa propuesta de manera colectiva y pues uno tiene que aterrizar cifras, echarle cabeza, decir, bueno, si aquí voy a triplicar el presupuesto de la Secretaría de la Mujer para poder atender, para, por ejemplo, esos programas de empleo a las mujeres, meterles más recursos, porque es una de mis prioridades, entonces toca sentarse y hacer cálculos, sumas, proyecciones, eso no es pues a la loca Mm. y sin ninguna base, eso tiene que ser con toda la seriedad. Entonces, ha sido también muy interesante esta campaña, poder como estudiar y presentar propuestas. Y usted cree que en Bogotá se elige por propuestas, no de pronto, y en Colombia, ¿no? A veces es como el que logre transmitir mejor, el que sea muy bueno en la oratoria, así no cumpla lo que promete, pero eso como que puede ser así, o usted cómo ve este panorama político en Bogotá y en Colombia. Yo creo que son ambas cosas, o sea, uno tiene que conectar con la gente, sin Exacto, duda. exacto. Tú puedes hacer la mejor propuesta del mundo, pero si no logras que la gente la entienda, si no responde a una necesidad de la ciudadanía y demás, pues mira, o sea, eso queda el grillito ahí. No, y a veces las campañas se quedan en el juego sucio. Sí, muchas, muchas. Y en el discurso se puede decir de todo. Exacto. El papel y el discurso aguantan todo. Entonces, pues digamos que la gente, pues, pero aquí en Bogotá la gente tiene, digamos, mucha cultura electoral, mucha cultura política para poder discernir las cosas. Ahora, por ejemplo, frente a si esas propuestas le gustan o no a la gente. Yo tengo un paquete, mira, yo obviamente, tú sabes, la experiencia que la vida me ha permitido en temas de movilidad, pues es amplia. Y por supuesto, yo tengo una convicción de que como alcaldesa haré esas obras de infraestructura claves, estratégicas para el futuro de la ciudad, ¿cierto? Vamos a avanzar en la red de metros, en los cables, en los regiotram. Yo quiero hacer en la séptima un tranvía en lugar de ese Transmilenio por el corredor de la séptima y demás. Pero me he dado cuenta de una cosa. Ah, bueno, y afortunadamente habíamos pensado desde hace semanas unas propuestas para los problemas de movilidad de hoy. Y entonces, ¿sabes qué nos ha pasado? Esto es como el denominador común. Voy y presento esas propuestas de largo plazo o le preguntan a uno, bueno, usted sí haría el metro, no haría el metro, ¿cómo lo haría? Ta, ta, ta. Pero a la gente le importan más las propuestas para el caos de movilidad de hoy. Porque es que hoy es cuando la gente sale madrugadas a montarse en un bus, a tener que pasar 2, 3 horas en cada recorrido, o sea, son 4, 5, 6 horas que muchas personas, sobre todo mujeres, tienen que aguantarse en un transporte público que no es digno. Y eso no es vida para nadie. Entonces la gente, o el que tiene un carrito, pues tiene que soportar unos trancones que de verdad que no son vida. Entonces la gente dice, bueno, listo, muy chévere su carreta de aquí a no sé cuántos años, pero hoy, ¿qué va a hacer? Y ahí tenemos un paquete de propuestas muy importante, por ejemplo,
me he comprometido a que en el primer año yo hago 100 intervenciones de lo que llamamos acupuntura urbana, que son, por ejemplo, donde hoy hay un recorrido largo para poder hacer un retorno, pero tenemos un separador, pues abro el separador y permito hacer ese retorno de manera que le ahorro a la gente, digamos, unos 15, 20 minutos de trancón, porque el retorno lo puede hacer rápidamente y además descongestionamos la vía para los que no tienen que hacer el retorno, sino que van derecho. Por ejemplo, en la 134 abajo de la séptima pasa eso. Para coger la novena es un trancón brutal, pero uno puede hacer un retorno mucho antes para que la gente haga el giro y se evite ese trancón que le puede llegar fácil 15, 20, 25 minutos. Y así, son 100 intervenciones por toda la ciudad, donde hay un embudo, donde hay un trancón, y son cosas que ustedes hacen rápido, con poco recurso y que va a ver el efecto inmediatamente. Por eso me puedo comprometer a 100. Y ya tenemos ubicadas 100. Estamos llegando a esas 100, imagínense, sin ser alcaldesa. Entonces, cuando lo sea, más fácil. Y si nos va, nos rinde como yo creo que nos va a rendir, pues hacemos más. Eso va a mejorar esos trancones del día a día. Una brigada antitrancones es un equipo que va a estar en las principales vías de la ciudad monitoreando cuando una vía llegue, por ejemplo, a 3 kilómetros por hora. Eso es que eso hasta en el Waze cualquiera de nosotros lo puede ver hoy en día. Que uno pone el Waze y dice, oiga, pero esta gente está quieta. 3 kilómetros por hora, eso es estar uno quieto. Y entonces esa brigada va a llegar al punto crítico, a ver qué es lo que está pasando ahí. Muchas veces, ¿qué se encuentra? Hoy, en cualquier día normal. El del trancón es alguien que quedó mal parqueado ahí, en la séptima, por ejemplo. Que uno dice, oiga, pero este señor, ¿cómo se atraviesa y nadie le dice nada? La, la, por la Villavicencio también se arman a veces unos trancones por ese tema. En la calle 53 por la zona de galerías, es increíble. Aquí que No, está yo lo conozco cerca, todo lo que... aquí cerca, Sí, en la 53, el yo, principal problema son los mal parqueados. yo no sé, Hay mal parqueados al lado y lado sí, y es increíble. Y la gente además deja el carro ahí y se entra a hacer eso, vueltas sin ningún pudor. Entonces, pero a veces el problema es un contratista de obra irresponsable que no programó bien alguna actividad y entonces eso está generando un trancón. Entonces, ahí va a llegar esa brigada a actuar. Vamos a darle incentivos a las empresas que promuevan el teletrabajo. ¿Sí? Que tengan unos incentivos tributarios, unos incentivos de otro estilo también, pero que las empresas digan, oiga, vea, sí me sale bien contratar gente para teletrabajo. No aprendimos suficiente de la pandemia. La pandemia, mucha gente se fue al teletrabajo y apenas se no, levantaron las restricciones, los empleadores vuelven y llaman a todo el mundo como si fuera indispensable pero que algo ha fueran quedado, ahí. Algo ha quedado, sí, para muchas algo, personas, pero sobre todo para los independientes, sí, algo ha ¿sí? quedado. Porque es que una persona independiente sabe que se está ganando tiempo y se está ganando dinero. No tiene que gastarse en parqueaderos o en bus o en taxi o en lo que sea. Entonces, eso hay que incentivarlo también a las empresas, ¿sí? Porque de pronto a veces es más lo que puede ahorrarse el trabajador y la empresa siente que ella no gana tanto, aunque para mí en el teletrabajo la empresa gana bastante. Entonces vamos a generar esos incentivos, vamos a hablar con las universidades para que se reprogramen esas clases de 7 de la mañana, que tienen esa flexibilidad para hacerlo. Es decir, vamos a usar todas las medidas posibles para que ese día a día deje de ser un caos, porque no es vida para la gente. Mientras construimos las obras estratégicas del país, Bueno, que son usted claves para el futuro. ya entró en el terreno de las propuestas y la idea era también un poco explorar cómo fue que fue surgiendo esa idea de ser alcaldesa de Bogotá. Usted dice, tengo 25 años de experiencia. Recuerdo que usted fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en la alcaldía de Gustavo Petro, Así ¿correcto? es. ¿Esa es su experiencia en la administración pública, en el IDU, o tiene algún otro cargo, alguna otra dependencia que se me esté quedando? No, pues claro, yo he trabajado en la Secretaría General de la Alcaldía Ujú. Mayor, he trabajado
en la veeduría distrital, he trabajado en Misión Bogotá, en programas sobre todo con el tema de seguridad y convivencia, en las otras en temas empresariales, en la otra pues todo el seguimiento al tema de la participación, en servicios públicos, salud, educación, que fue el caso como del trabajo en la veeduría. He sido investigadora, profesora universitaria, conferencista también de temas urbanos. He trabajado en el CIDER de la Universidad de los Andes, en el Centro de Estudios Sociales de la Nacional, en el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. He dado clases como en algunas de esas y en unas 4 o 5 universidades más. De temas urbanos. Eso ha sido como el mantra Mm. permanentemente. Fui edilesa en la localidad de Usaquillo, he sido concejala de Bogotá. ¿Tres periodos? ¿Cuatro? No, es que no, de a mitad de periodos, 2 y ahorita 4. O sea, este es mi 8º año y mi último año como concejala de Bogotá. Yo no espero, No no va a espero volver a ser estar en concejal. lista porque, y sabes que ese tema me gusta, John Didier, porque es que hay gente que dice, no, es que los que están en el consejo y se lanzan a la alcaldía es Eso le porque, iba a preguntar, ¿esta es pre-campaña para el consejo? exacto, que es saber si crecen y En luego imagen, va mejor en la visibilización. visibilización y demás, y luego se lanzan al consejo. No, ese no es mi interés. Yo no voy a estar en la lista del consejo, no, digamos, creo que este ciclo del consejo que ha sido maravilloso, ya está bien cerrarlo. Siempre he creído, John Didier, que uno en la política tiene que abrirle espacio a los que vienen, y yo siempre he creído en los jóvenes, en las jóvenes, siempre he creído que deben ser quienes, digamos, retomen banderas. Yo he trabajado mucho el tema ambiental, el tema de tecnología, el tema de participación, y esos son banderas que hoy los jóvenes abrazan con toda la energía, con toda la fuerza, y yo quiero que la gente sienta que tiene espacio, ¿cierto? No que uno se aferre ahí pues eternamente a quedarse. No, 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 eso sí no es para mí. Necesito otros desafíos, otros retos, y que venga gente nueva a ocupar Usted de esos Bombril espacios. Pocón. No, sí, mala para el bombril, mala para el bombril, sí me gusta. Y no, pues uno tiene que cerrar ciclos porque se va a quedar uno ahí aferrado. Además, esto es un cargo público, es para servir, Mm. no para servirse, como Mm. creen muchos funcionarios y políticos. Llegan ahí al Estado a ver cómo, no, 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 Y no, ha eso no pensado, es. si no logra ser alcaldesa de Bogotá y como no va a aspirar al consejo, entonces va a mirar para el Congreso o qué va a hacer de su vida política? John Didier, yo la verdad estoy solamente concentrada en el tema de No hay la plan B. alcaldía. Sí, no en además porque ahorita ni siquiera hay elecciones a Congreso, No, toca esperar a las próximas elecciones. sí, eso, o sea, acaban de pasar. No, yo creo que, digamos, uno la cabeza, la mente la tiene que enfocar en sus propósitos. Porque si uno es como el cuento este de la lechera, ¿cierto? Que no ha logrado el primer propósito y ya está pensando qué va a pasar en una cadena de posible. No, no, a mí me gusta, yo soy como muy pragmática. Ujú. ¿Por qué me meto en esto? Porque yo prefiero 10 centímetros de ejecutivo que 1 kilómetro de legislativo, aunque el consejo no es propiamente legislativo, pero hace las veces. Ejecutar es muy apasionante. Es saber que uno tiene un presupuesto y tiene unos proyectos y tiene que lograr ese objetivo, que usted construye, que usted ejecuta, que usted entrega obras, que usted hace programas para que las mujeres puedan tener empleo, que usted genera programas de formación para los jóvenes, que usted hace una línea de oportunidades para los mayores de 50. O sea, todo eso, que usted puede hacer mejoras en la educación, en la salud, y que las ve. Es que a mí me tocó un reto muy grande que fue el del IDU, recordémosle a la audiencia, para sanear la entidad, para hacer que la entidad saliera de esa desgracia del carrusel de la contratación y para ejecutar un montón de obras nuevas y para recuperar muchas de las obras que se habían quedado, pero en el desastre. Cuando usted
tiene esa posibilidad de ejecutar. Y luego de obras, a mí me encanta cuando yo ando por la ciudad y digo, uy, mire, yo recibí este contrato vuelto nada, lo recuperamos, no sé qué, la obra salió adelante y hoy, mírela, aquí la tengo frente a mis ojos. Cuando yo voy al cable aéreo de Ciudad Bolívar y veo esas cabinas rodando y digo, eso mismo hay que hacerlo en San Cristóbal y en El Codito y en Rafael Uribe y en la otra parte de Ciudad Bolívar y la otra parte de San Cristóbal. Entonces, o sea, cuando uno ve las obras que hizo, que inició, de verdad es muy emocionante y muy satisfactorio. Entonces, ejecutar, de verdad que para mí es un reto y una cosa Apasionante. que me llena de energía, me renueva la energía. Estar en el consejo es interesante, se estudia, se aprende, pero no es lo mismo. Sí. Créame que la posibilidad a punta de trabajo, transformar la realidad para la gente. Escuchándola me parece a mí entonces que es injusto cuando critican tan duro a Gustavo Petro como alcalde, diciendo que no hizo obras, que no hizo colegios, que no hizo centros de salud, que no hizo vías para troncales de Transmilenio. Pero usted fue directora del IDU en esa administración. Usted dice, mire, ahí nació lo que es el cable de San Cristóbal, De Ciudad Bolívar. de Ciudad Bolívar. Se proyectaron los otros. Perdón, sí. Pero entonces sí se hicieron obras en esa administración. Resultan injustas las críticas entonces. No, lo que pasa es que ese se volvió el discurso en Bogotá. Cada alcalde que llega dice que el anterior no hizo nada y que aquí, mejor dicho, llevamos los últimos años con unas personas en la alcaldía que llegan con un complejo de Adán y creen que se inventaron el mundo cuando llegaron y eso les ha pasado a todos estos últimos. Yo me acuerdo que Lucho Garzón decía eso, decía lo contrario, pues decía, yo no quiero ser Adán. Yo quiero reconocer que Bogotá tiene unas bases, unas cosas importantes, y él reconocía lo que había hecho Mocus y lo que había hecho Jaime Castro y no sé qué. Pero oiga, después ha sido, mejor dicho, llegan y empezó el universo. No, eso no es verdad. Y lo otro es una cosa lo contrario, que se volvió ya como algo intocable, que hay que construir sobre lo construido. John Dider, yo creo que hay que construir sobre lo bien construido. Uno tampoco tiene por qué seguir con unos proyectos que son malos para la ciudad, que generan inequidad, que generan desigualdad, porque sí, no, también hay todo el derecho y la obligación de ajustar lo que no ha De funcionado bien. corregir. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. O vamos a seguir castigando a la gente por la ineficiencia de sus gobernantes. Entonces, con Petro y Peñalosa ha pasado como esa relación. Peñalosa llega a decir que Petro no hizo nada. Y luego Peñalosa cuando llega Claudia, entonces llega a decir que él hizo todo, porque eso sí, Adán y Peñalosa. Entonces, ¿cómo será la cosa que cuando ya estaban dando el cable de Ciudad Bolívar que nosotros iniciamos, que yo inicié, ¿sí? Y que junto con él en ese momento la secretaria de Movilidad iniciamos. Cuando estaban dando ya el cable de Ciudad Bolívar y cambió la administración porque pues hay que Se cumplió el tiempo. continuar las cosas, Peñalosa lo quería parar, pero lo quería parar y de hecho había platas ya para el cable de San Cristóbal y Peñalosa logró echar eso para atrás porque aún no había contrato, pero había plata, había unos avances importantes. Imagínense, ya tendríamos hoy cable en San Cristóbal, pero como él pues cuando va a vivir en San Cristóbal y a usar el transporte público allá, nunca, jamás de los avances, y quería era que se hicieran vías para buses, entonces él paró el de San Cristóbal, que aún no había avanzado, y quiso parar el de Ciudad Bolívar, que ya estaba en marcha, y no pudo. Luego, cuando ya lo entrega, porque les tocó entregarlo a ellos, entonces dice que esa había sido una obra de él. Así es esto, así es esto. Tienen un complejo de Adán estos patriarcas muy difícil. Entonces, pues digamos, y pues sin ninguna duda, a Petro también le quisieron dar mucho palo en esa administración y no reconocerle cosas, pero
Por ejemplo, yo entregué la calle 26, que estaba sin entregar, que estaba sin funcionar. Ni siquiera había una posibilidad de que circulara medio bus por ahí, porque las condiciones no daban para eso. No, dejaron saqueado eso sin Dejaron plata. saqueado eso, aparentemente lo habían entregado, pero Ujú. cuando yo lo recibí me di cuenta, mire, tenía 1000 problemas y todavía faltaba mucho Y por eso el escándalo para del que anduviera carrusel de la contratación. para que anduviera un bus por esa vía. Mm, Entonces entregamos la 26, sacamos adelante el interconector de la sexta, iniciamos los estudios de la primera línea del metro, mm. arranqué el cable aéreo de Ciudad Bolívar, retomamos todas esas obras que dejó paradas el carrusel porque esos contratos El los tenemos que deprimido, el resolver. deprimido de la novena, ¿ese lo planearon ustedes? No, ese se planeó antes. Ok. Ese se planeó antes. Ese fue una obra que tuvo muchos problemas de planeación en la época de Samuel Moreno y ese contrato al final le declararon la caducidad y ellos volvieron a abrir el proceso de licitación. Claro, digamos, se reciben. Usted como Estado a veces tiene cosas que no le gustaría mucho, pero tiene que recibir, no tiene la posibilidad de decir, Ujú. ah, no, es que usted me dejó esto ya organizado, yo no lo hago, no tiene ninguna posibilidad de hacer eso. ¿Bogotá es ahora su eslogan de campaña? Sí, ese es porque, digamos, es en dos sentidos. Bogotá es ahora porque ahora es la decisión de la ciudadanía para que en esta ciudad tengamos ese sueño compartido de ciudad, tengamos esa propuesta para que volvamos a creer que somos capaces. Nos hemos acostumbrado como al pesimismo, ¿no? Yo diría como que alguien propone cualquier cosa, pero llegan mil problemas. Ya no pensamos en soluciones, sino en los conflictos. Tenemos pesimismo, sentimos que ya llevamos 80 años sin metro y que de pronto nos van a pasar 80 años más. No, mi propuesta es, vamos a cambiar eso y a demostrar que sí podemos hacer la red de metros y esas grandes obras que necesitamos, que sí esta ciudad puede tener oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, que hay cosas que a pesar del pesimismo hemos hecho bien y las vamos a potenciar y vamos a avanzar en una ciudad de la que volvamos a sentirnos orgullosos. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años se decía que Bogotá era la Atenas Mm. suramericana, que después le dicen la Atenas suramericana? Pero vamos a volver a sentir como ese orgullo de decir, venga, nuestra ciudad está saliendo adelante y está sacando adelante esos grandes proyectos. Entonces, es ahora ese momento para tomar la decisión y será en octubre y por eso necesitamos el respaldo de la ciudadanía. Y Bogotá es ahora también porque yo no estoy pensando solamente en el futuro, que es muy importante, Ujú. porque hay unas obras que se van a entregar en el 2028, 2030, 2032, las voy a hacer, sé ejecutar y me comprometo a que las hacemos. Pero la gente nos dice, y con toda la razón, bueno, y mientras tanto, ¿yo qué hago? ¿Sí? Si Ujú. hoy padezco el trancón, padezco 2 horas en un bus, resuélvame esto de hoy. Entonces, Bogotá es ahora porque tenemos unas propuestas para el caos de la Para movilidad de allá. hoy, para los problemas de seguridad de hoy, para los problemas de inequidad de hoy. Entonces, por eso estoy por todas partes convenciendo a la gente de estas propuestas y pidiendo pues que respalde esta candidatura. ¿Y dejó de ser claudista? No, no soy, nunca he sido ista de nadie. Quien me conoce, mire, yo trabajé con Petro, yo no soy petrista. Eh, pero por supuesto le tengo pues un afecto al presidente, pero más allá del afecto, porque el afecto finalmente es un tema personal que no debe trascender a lo público, tengo una coincidencia con él en qué tipo de sociedad debemos construir. Cuando él habla de cambio, yo me identifico con esa necesidad de hacer que este país sea distinto, que sea incluyente, que tenga, que sea un país donde el Estado funcione para servirle a la gente y no lo que ha venido pasando históricamente, que el que llega al Estado ve cómo se puede aprovechar y le vale un comino todo lo demás.
sea, yo me identifico con él, digamos, en esas apuestas por la equidad, por la inclusión, porque si vamos a hacer un transporte, se garantice que la gente se puede subir a un transporte, que tenga unas tarifas que le permita hacer uso de esos servicios y demás. Pero nunca ha sido, pero yo no me puedo considerar ni petrista, ni ista, ni mafecista, decía yo en estos días, porque me parece que uno pierde la independencia y como la claridad sobre el propósito verdadero al que se mete a esto. Uno no se mete Bueno, pero a sigue ver siendo cómo se amiga, realiza. ¿usted sigue siendo amiga de Claudia López? Digamos, yo hice una apuesta para que funcionaran unos temas que se presentaron en un programa de gobierno, John Didier. Ujú, Porque además yo ayudé a construir ese programa de gobierno, porque correcto, yo claro. participé en esas mesas programáticas desde la campaña, Usted puso porque su granito de arena para que ella fuera mi equipo alcaldesa. se metió en temas ambientales, en Sí, temas de movilidad, en no, yo temas de recuerdo, seguridad. Entonces, por ejemplo, eso del operador público, que de la para Rolita. la audiencia que no sepa, que hoy tenemos una empresa que opera buses de Transmilenio, pero es pública, se Ujú, llama La Rolita. ujú, Esa es una propuesta que yo hice hace años, estaba Peñalosa alcalde y se burlaban los de la administración Peñalosa cuando yo proponía eso. Entonces, por supuesto, ese tipo de cosas las metimos en esa propuesta de gobierno, en el tema ambiental. Y voy a hablar de esto porque para mí es muy significativo ese ujú. tema. Y usted sabe que yo he sido defensora de los humedales Sí, y del general ambiente. En la administración de Peñalosa, le gané a Peñalosa todas las batallas jurídicas así es. con distintos recursos democráticos legales, las gané, pero en la vida real las obras seguían y seguían. Entonces, Claudia en campaña, le dije, Claudia, este tema tienes que comprometerte a defenderlo. Vamos a sacar esas obras no podemos permitir que Bogotá haga esas obras de concreto en los humedales que acaban con los humedales. Y ella se comprometió en ese pacto por los humedales a parar esas obras. ¿Qué obras? Por ejemplo, las del humedal Tibabuyes, Tibabuyes Juan Amarillo, esa pasarela es que un puente peatonal, una pasarela peatonal, un puente peatonal, y es una mole de concreto espantosa. Y por ese tipo de cosas, yo estuve respaldando esa campaña Ujú, y respaldando pues muchas de las acciones del gobierno. Pero obviamente, cuando se incumple el tema de humedales, pues yo no puedo respaldar eso. ¿Sí? Para mí ha sido la mayor frustración política, yo diría, es que yo no apoyaba el tema de los humedales porque sí, es Claudia una López, convicción. ¿es su mayor frustración política? Su actuación en varios temas, el de los humedales, por ejemplo, Ajá. en el estallido social, por ejemplo, y Estallido social, ¿por qué? porque yo creo que su posición frente a los jóvenes fue ambigua. Entonces, pero los humedales los cierro, ¿por qué? Porque no paró las obras Ok, y las pudo haber parado. correcto. Pero si usted pone a los señores del acueducto, a los abogados que en el acueducto hicieron los contratos, a decirles que ahora los deshagan, pues no lo va a lograr. Está usando mal la herramienta. Esa no es la herramienta. Esos señores nunca lo van a hacer. El acueducto lleva años dándole obras de concreto a las mismas empresas y favoreciendo a un grupo de empresas que se han dedicado a tirarse los humedales, no a mejorarlos. Entonces, esa es mi mayor frustración, porque el de los humedales es un tema de mi corazón y yo no pude parar esas obras porque yo no soy la que firmo y quien firma o quien decide, pues no lo hizo. Entonces, me parece que eso es una falla enorme de la que no se sale, porque esa base ambiental que creía en Claudia, que la respaldó, que le creyó su promesa de parar las obras de los humedales, se fue y no vuelve. Por más cosas buenas que haga después en temas relacionados con el ambiente, esas personas, con toda la razón, pues no vuelven, ¿cómo le van a creer? Correcto. Entonces, para mí eso fue grave. El tema del estallido social, pues esa ambigüedad con el tema de la juventud, entonces a veces respaldándolos, a veces saliendo con el chaleco de la policía en unos momentos simbólicos
donde el mensaje ahí para los jóvenes fue ignorar un poco esos casos de abuso policial y ponerse de parte de los agresores. Es que la gravedad de que los policías se excedan, no todos, por supuesto, los que hacen los que ejecutan esas acciones de violencia policial, es que ellos son agentes del Estado. Y cuando uno es parte del Estado, tiene una mayor obligación. Y cuando es fuerza pública, aún más. Porque es que usted tiene un arma y ejerce el monopolio del poder. Y tiene un poder que le da su autoridad, un arma, hasta un escudo y unas aturdidoras. ¿Sí? Usted no es un ciudadano ni tiene las mismas obligaciones de un ciudadano. Es distinto. Entonces me parece que en eso Claudia fue al menos ambigua, ¿no? A veces sí, a veces no. Sí, a veces sí, a veces no, a veces como solidarizándose con los jóvenes, pero otras veces, digamos, revolviendo actos indebidos con la protesta social. No, la protesta social es la protesta social, ¿sí? Si hay gente que aprovecha eso, se enmascara, se mete, se cuela, se infiltra, para cometer delitos, eso es otra cosa y tienen que atenderlo con otras lógicas, pero no revolverlo ni generar la confusión con quien pacíficamente, con quien civilistamente se manifiesta en la protesta social. Y el otro tema que a mí tampoco me gusta, John Didier, es tanto Transmilenio, porque es que el compromiso de Claudia era el metro, no promover nuevas líneas de Transmilenio. Entonces, cuando se propuso el corredor de la séptima en el plan de desarrollo, entre otros, yo específicamente ayudé a la redacción para evitar que nos fueran a meter un Transmilenio en la séptima. Entonces, en la redacción debía quedar muy claro que ahí no aceptábamos una cosa que fuera un Transmilenio pesado, ¿cierto? Pero son buses eléctricos y son buses de la Rolita, son públicos. Pero eso no quiere decir que no sea un Transmilenio pesado. Es un Transmilenio pesado, ¿sí? O sea, es que ahí la discusión no es si ese primero, por lo menos al principio no van a ser eléctricos porque lo han pensado como con biarticulados y en este momento no hay ni un biarticulado eléctrico en el mundo. Y el argumento que ella entrega es que cuando ella llegó, ese contrato ya estaba firmado, el del Transmilenio por la séptima, ¿o no? Pero ese se cayó. Acuérdate que ese se cayó. Ese contrato se cayó y quedó libre la alcaldesa para poder diseñar un sistema distinto. Que fue el corredor verde y le terminan metiendo Transmilenio. Entonces, pues claro, uno se confía, mire, aquí quedó en la redacción, eso quedó súper claro, que Claudia no tiene como prioridad hacer Transmilenios, es más bien lo contrario, no sé qué, entonces uno queda tranquilo. Cuando Chugutún, como dice Tulio, Chugutún, aparece el proyecto del Corredor Verde con un sistema de buses pesado tipo Caracas. Entonces yo digo, no, yo esto no lo veo, yo no lo puedo aceptar porque es totalmente inadecuado para la séptima. ¿Y usted ha hablado con ella todos estos temas? Totalmente, el de humedales, pero desde el primer segundo, del primer minuto, del primer día desde que ella se posesionó. Hemos tenido discusiones duras, acaloradas, en oficina, en el sitio, allá en los humedales, duras. Lo que pasa es que cuando uno es del programa, del partido de gobierno, pues debe intentar resolver ese tipo de conflictos y de diferencias, ¿no? Correcto. Porque pues es que pues, es viable y en este canibalismo político todo se exagera y se pone fuera de contexto. Entonces uno intenta desde adentro, ¿cierto? Mire, yo le hice debates a la señora del acueducto. De hecho, una vez la comunidad exigió que se hiciera un debate. El único cuestionario de debate era mío en el consejo. Hicimos el debate, le he hecho debates, lo he dicho públicamente,
le propuse una ruta jurídica a Claudia para que pudieran revisar lo de los contratos. He acompañado las querellas, he acompañado recursos legales, demandas, todo. Pero yo no soy la que puede decidir si se levanta un contrato o no. Créame, créame. Si eso hubiera estado en mis manos, no hay duda. Intenté todo lo que pude y desafortunadamente eso no se logró. No le paró bolas. El tema de los humedales, Es que en eso yo siento que a veces Claudia es muy ortodoxa, ¿sí? O sea, no asume esos riesgos. Eso tiene un riesgo, claro. Pero venga para cerrarle lo de la séptima. Entonces, a mí lo que me sorprende es que Claudia haya cogido ese proyecto de la séptima, de meterle un Transmilenio pesado a la séptima como una cosa de honor. Ahora ¿por resulta, qué honor? pues porque se volvió, mejor dicho, el que no le apoye su Transmilenio por la séptima, eso es terrible, lo toma mal. No, o sea, a mí eso me ha sorprendido. Por eso, y usted ha hablado de ese tema con ella. Le he comunicado WhatsApp, vía WhatsApp. por mensajes como, venga acá, esto tiene que mantenerse, pues, como la línea Que que teníamos. teníamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, defender a capa y espada, esa solución de Transmilenio, yo eso no lo entiendo y no lo puedo compartir, yo Sí, Didier, entonces me tengo que claro, distanciar, claro. porque yo, eso sí, téngalo claro, Pero la siguen siendo ciudadanía, amigas o no. pues yo creo que eso se genera distancias, ¿no? Mm. Genera, a veces para la gente, yo soy súper tranquila, yo soy, digamos, yo soy una persona muy Usted no es siempre de querida. odios. No, yo soy súper relajada, súper tranquila, yo entiendo que esto es un escenario político, que hay que ventilar las diferencias y todo, pues espero que yo pues espero que eso no tenga una trascendencia. Pero los tiempos sí le van a dar porque de aquí, porque el corredor verde ya es una realidad, por favor me actualiza cómo está el tema, si sale a licitación y se contrata, de manera que cuando usted llegue eso ya va a estar contratado. Si usted Sí, llega a ser alcalde, las realidades jurídicas, ¿cierto? En eso usted tiene razón, pero pues están anunciando la licitación desde el año pasado. ujú, No tienen completos los estudios, eso ujú. tiene problemas. Ahora, yo haría otras cosas que tiene ese proyecto del correo. O sea, sin duda, Transmilenio por la séptima, no lo Entonces, haré. el Haría tranvía, un tranvía. el Ajá. tranvía, que sí Eh, tiene estudios el tranvía. hay unos estudios de factibilidad Ujú. que además demuestran que cuesta, que tiene unos costos similares a Y los del Petro bus, quería hacer tranvía y no lo hizo. porque escogió un mal camino que fue hacer una alianza público-privada. Él es que Petro quería hacerlo, pero no le dieron recursos. A Claudia Duque sí le dio la plata. Sí, porque le dijeron, en ese momento yo recuerdo que le dijeron al alcalde, le damos plata, pero para metro, para tranvía no le vamos a dar plata. Si No, mal no estoy. ya estaba. No, él escogió un camino que no le salió bien, que fue una alianza público-privada. Entonces, unos empresarios Mm. presentaron eso y ellos consideraron que después que no tenía viabilidad. Pero eso no depende de uno. Pero ¿cuál es la diferencia ahorita? Claudia sí tiene la plata, Petro no la tenía. Santos, acuérdate que Santos le daba cheques chimbos a Petro. Ujú. Claudia, sí, en ese COMPES y en ese convenio con el gobierno nacional, sí hubo una asignación de plata para Transmilenio. Además, como a Duque le encantan los Transmilenios, entonces él amarró la plata del metro a que le metieran ese Transmilenio. Acuérdense que además el gobierno de Duque estaba lleno del peñalosismo. Peñalosismo salió de Bogotá y todo se fue para el gobierno de Duque. Entonces, esa plata quedó quedó separada para eso. Entonces, cuando compararon Transmilenio con Tranvía, hicieron una comparación malísima, con precios
Transmilenio de antes y precios del tranvía del futuro, entonces salía obviamente como si el tranvía fuera más caro, pero la vida real es que el tranvía y el sistema de buses salían más o menos al mismo costo, siendo el tranvía algo bueno, que no va a desvalorizar, que no va a dañar el urbanismo de la vía, que va a tener un servicio totalmente distinto para el usuario y que el tranvía sí responde a la naturaleza de la carrera séptima. Pero en la séptima, en ese proyecto, hay un par de cosas, dos, tres cosas que yo haría. Uno, ampliar, eso está incluido. Eso sí lo hago. El ampliar la séptima de la 183 a la 200, que hoy es una trocha, un embudo, que da vergüenza que Bogotá tenga esa salida. Entonces, eso lo hago. Dos, las intersecciones, mejorar todas esas intersecciones con deprimidos o con puentes. O sea, por ejemplo, la 100, la 85, para atravesar la séptima. Eso es necesario, también lo hago. Y las plazoletas, andenes, espacio público. O sea, tiene tres cosas buenas, pero tiene una cosa fatal. La cosa fatal no la hago, hago tranvía. Bogotá a esa hora debe volver aquí a estos micrófonos para que haga sus propuestas y podamos socializarlas y darlas a conocer a los seguidores de Al Día Noticias a través de emisora.5 y todas nuestras plataformas digitales y también para nuestros oyentes. El tiempo se nos agotó. Sabíamos que no teníamos tanto tiempo, pero esto se nos alargó de todas maneras. Muchas gracias. Es María Fernanda Rojas Mantilla. Ella es concejal de Bogotá y quiere ser alcaldesa. Luego nos explicará, o seguramente el tiempo nos irá mostrando cómo van a ser en el Partido Verde, porque allá hay como 4 o 5 candidatos que también son concejales. Entonces, eso lo hablamos en otra próxima oportunidad. Gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias, John Didier. En Twitter soy @maferrojas y en las otras redes @soy Maferrojas. Así que nos vemos por ahí en las redes sociales. Muchas gracias por este espacio. Saludos a la audiencia. Muy bien, es la concejal María Fernanda Rojas. Mafe Rojas quiere ser alcaldesa de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5.